Muy buenas, atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani y vamos con el tercer episodio de esta cuarta temporada del informativo colchonero para arrancar esta semana importante en la que vuelve el fútbol por fin. Estamos atravesando este parón de selecciones, se está haciendo un poco largo, la verdad, a mí por lo menos, pero hay cosas que comentar y es que este fin de semana sí que han salido bastantes noticias y sobre todo noticias interesantes, importantes para el Atlético de Madrid. Hoy sobre todo vamos a, también repasar el tema de los internacionales, cómo están rindiendo con sus selecciones y las malas noticias que dejan algunos de ellos. Por ejemplo, Pablo Barrios se confirma que tiene una rotura muscular. Dicen en relevo que se va a perder las próximas 3 semanas. Vamos a profundizar en esa información. También vamos a comentar un poco las molestias que atraviesan tanto Black como Musso, aunque supongo que alguno de ellos tendrá que llegar para el partido del domingo ante el Valencia. Y otras noticias interesantes, como por ejemplo vemos a Thomas en pantalla, y es que se dice desde Inglaterra que el Atlético de Madrid estaría interesado en el regreso de Thomas, que termina contrato el año que viene. También vemos a Jonathan David. Mateo ha vuelto a confirmar que el Atleti se interesó en él y que preguntó al Lille por él en este mercado de verano y que también termina contrato en 2025. Griezmann, por su parte, hay que hablar de él en cuanto a su futuro, ya que, dice Mateo Moreto que va a ser él quien decida. El Atlético de Madrid va a estar de acuerdo con la opinión, lo que decida Griezmann sobre su futuro y otras muchas noticias que vamos a comentar en este tercer episodio del informativo colchonero. Así que nada, comenzamos, no sin antes recordaros que, tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihos@gmail.com, también a través de Twitter e Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y si preferís comprarlos físicamente están disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio tercero de la cuarta temporada del informativo colchonero. Y hay que empezar por la peor noticia sin duda de este informativo, y puede ser de lo que llevemos de temporada, y es que Pablo Barrios, como he dicho al principio, sufre una rotura muscular. ¿Cómo se han dado los acontecimientos? Pues bien, Pablo Barrios fue convocado con la selección sub-21 de España. Estaba previsto que fuera a jugar y fuera a ser importante, como viene siendo habitual con la sub-21. Sin embargo, el primer partido ante Escocia no lo jugó. Ya, hubo ciertas dudas porque vimos que no estaba ni convocado. Y en Radio Marca, Carlos Vicente informó que esa no convocatoria de Pablo Barrios contra Escocia, fue por una sobrecarga. Bueno, hasta ahí bien, una sobrecarga no es algo demasiado grave, son algunos días de reposo, pero se preveía que Pablo Barrios podría volver sin problema al Atlético de Madrid. Al día siguiente, pues la selección española informó que Pablo Barrios había abandonado la concentración de la sub-21, y ha sido hoy cuando primero en Marca David Medina ha confirmado que tras hacerle las primeras exploraciones aquí en Madrid, ya de regreso con el Atlético de Madrid, a Pablo Barrios, pues en el club había cierta preocupación. Después de someterle a esas pruebas, se veía que esa sobrecarga podría ser una lesión muscular de una mayor consideración. Como digo, se informaba en Marca. Y a las pocas horas, en relevo, tanto Mateo Moreto como Isabel Pacheco informaban en un artículo que Pablo Barrios efectivamente sufre una rotura muscular, y ojo a esto porque también daban pues un tiempo de baja, 3 semanas. 3 semanas, se va a perder varios partidos Pablo Barrios. En concreto, pues se podría perder perfectamente, pues todos los partidos que quedan de septiembre, partidos importantes, el estreno en Champions, el derbi contra el Real Madrid. Y la verdad es que pues una noticia muy negativa porque Pablo Barrios pues venía siendo importantísimo en el centro del campo del Atlético de Madrid. El año pasado sucedió algo similar, había empezado muy bien, luego se lesionó en una lesión creo que más grave que esta, y ya, después le costó un poquito entrar más en juego. Esperemos que este no sea el caso, que en cuanto se recupere pueda volver a ser importante con el Atlético de Madrid, pero es verdad que una lesión ahora le corta un poco este gran inicio que ha tenido Pablo Barrios. El Atleti, por su parte, se queda con De Paul, Coque y Gallagher como centrocampistas más puros ante la baja de Pablo Barrios, así que a ver Simeone cómo pues lo soluciona todo, y ya solo queda desearle toda la suerte del mundo a Pablo Barrios en esta recuperación de 3 semanas, que volvemos a verle pronto pues sobre el verde, y esperemos que sane bien de esa lesión. Hablando de este virus FIFA, porque ya sabéis que en este parón hay muchos lesionados para los equipos europeos, pues hay que hablar también de la portería. Y es que
es posible que ante el Valencia la portería del Atlético de Madrid esté en blanco, aunque yo dudo bastante que ninguno de los dos, ni Oblak ni Musso, lleguen a ese partido. Vamos primero con el esloveno, porque tampoco jugó Oblak el partido de Eslovenia, ese Eslovenia 1, Austria 1 de hace unos días, y también esto fue llamativo, porque Oblak es capitán, es el jugador clave, protagonista de Eslovenia, ya lo vimos en la Eurocopa, y no jugó ese partido porque, según confirmó después en rueda de prensa el seleccionador esloveno Matjaž Kec, pues Oblak no se había recuperado del todo del virus que ya le impidió jugar en Bilbao ante el Athletic Club. Recordáis que se perdió ese partido en San Mamés por una enfermedad estomacal, por una gastroenteritis se dice, y parece que tampoco se ha recuperado del todo bien Oblak de esa enfermedad. Esperemos que ya para el próximo domingo ante el Valencia esté recuperado. Y sobre Musso, Maximiliano Grillo, periodista argentino, informaba que se ha caído de la convocatoria de Argentina por precaución, en este caso debido al dolor que sufre en la espalda después del golpe que sufrió ante el Athletic Club. Yo creo que todos recordamos esa jugada. Musso va valiente a por el balón en un choque con Nico Williams, si no me equivoco. Ambos chocan y Musso cae mal, cae con la espalda sobre el césped. Parece que todavía sigue renqueante de ese golpe. Sin embargo, esta mañana en Marca, David Medina y en Marca ha confirmado que tanto Oblak como con Musso, el Atlético de Madrid tiene cierto optimismo. Se espera que ambos vuelvan a un buen nivel de cara al partido del domingo ante el Valencia. De hecho, en ese artículo que comento de David Medina dice que se espera incluso que pueda volver a jugar con Eslovenia esta noche ya No Black, después de haber superado esas molestias. Veremos a ver, yo creo que saldremos de duda esta noche con ese partido de Eslovenia, y por parte de Musso también hay optimismo después de que volviese de Argentina a Madrid tras caerse de esa convocatoria. Si no llegase ninguno de los dos, cosa que ya digo, yo personalmente dudo, creo que por lo menos uno estará en ese partido del Valencia, pues está Iturbe, portero del Atlético de Madrid B, que por cierto también está con la sub-21 y que jugó su partido el otro día. Está Gomis, que está siendo el tercer portero del Atlético de Madrid, pero como digo, yo creo que tanto Oblak como Musso, o por lo menos uno de los dos, podría llegar a ese partido el domingo, que queda todavía una semana. ¿Y cómo le ha ido al resto de internacionales del Atlético de Madrid en este parón? Pues hombre, mejor que tanto a Barrios como a Musso como a Jan Oblak. Hay que decir que alguno no ha jugado, incluso Gallagher el otro día no jugó con Inglaterra, en ese Irlanda 0, Inglaterra 2, pero los cuatro que vemos en pantalla sí que han ido jugando sus partidos este fin de semana. Bueno, Lenormand ya hablamos de él en el otro día, en el primer partido de España, pero vamos un poco por orden porque primero jugó Sorloth 69 minutos en ese Kazajistán 0, Noruega 0, no pudo hacer gol el delantero del Atlético de Madrid. Griezmann jugó 76 minutos en ese Francia 1, Italia 3. Reinildo por su parte jugó todo el partido del Mali 1, Mozambique 1, y como vemos Lenormand a la derecha ayer con España ante Suiza fue expulsado en el minuto 20, sobre el minuto 20 más o menos. Finalmente España ganó 1-4 a Suiza y es una expulsión que obviamente una expulsión no se puede celebrar, pero yo personalmente, y creo que a muchos le ha pasado, sufrir una expulsión en el minuto 20, pues oye, por lo menos tiene más descanso Lenormand de cara a venir a volver al Atlético de Madrid y preparar ese partido ante el Valencia. Al final todo salió bien, España ganó, Lenormand pudo descansar y veremos a ver incluso para la próxima convocatoria, porque el próximo parón es en octubre, el mes que viene. Yo no sé si Lenormand irá o no, porque al estar expulsado, pues se perderá un partido como mínimo de sanción. Hablando de Lenormand, por cierto, también aquí colamos un poco lo que dijo ayer Matteo Moretto justo antes del partido de España. Y es que Matteo, el periodista italiano, dijo que el Atlético de Madrid ya intentó fichar a Lenormand en enero, pero en ese momento la Real Sociedad no quería venderlo en mitad de temporada y además pidió la cláusula de rescisión. Ya entonces, en marzo, se reanudaron los contactos entre los clubes y es cuando el Atleti cerró el fichaje de Robin Lenormand. Esto es una noticia que comento porque me parece importante y porque me tranquiliza, porque se ve que el Atlético de Madrid ha ido desde el primer momento por Lenormand, era su objetivo número uno, y me tranquiliza porque, oye, no ha cambiado de ruta, era la idea inicial del Atlético de Madrid, y eso es tener las cosas muy claras en cuanto a la defensa. Me parece un gran fichaje, como ya hemos dejado claro muchas veces, y bueno, es verdad que pudo dejar ayer algunas dudas con España, sobre todo con Embolo, pero yo creo que para el Atlético de Madrid es un grandísimo central Robin Lenormand, campeón de Europa con España. En cuanto al resto de internacionales, antes de que regresen todos con el Atlético de Madrid esta semana, pues esta tarde-noche, Oblak, como hemos dicho antes, juega con Eslovenia ante Kazajistán a las 9 menos cuarto. Veremos a ver si juega o no. Si juega Oblak, ya no habrá dudas de que está recuperado de cara al partido del domingo ante el Valencia. Griezmann jugará también a las 9 menos cuarto con Francia ante Bélgica. Y Sorloth, por su parte, también a las 9 menos cuarto se enfrenta con Noruega contra Austria.
Así que ese es el menú de los internacionales de hoy. Mañana sigue habiendo partidos. De hecho, creo que la sub-21 juega mañana la sub-21, ya con Iturbe como único representante del Atlético de Madrid. También mañana juega Argentina, por ejemplo, con toda la representación que tiene el Atleti. Y luego, por su parte, Inglaterra también mañana ante Finlandia. Y creo que ya son los últimos partidos antes de regresar todos a la disciplina del Atlético de Madrid. Vemos a Griezmann en pantalla, seguimos con el francés porque, bueno, es uno de los protagonistas que hemos metido ahí en la portada de este vídeo. Y es que información de Mateo Moreto, el Atleti negocia con Griezmann para que Griezmann siga en el club, siga en el Atlético de Madrid, pero no va a poner problemas el Atleti si Griezmann decide irse. No habrá problemas entre ambas partes, ni con Griezmann ni con el Atlético de Madrid. Si Griezmann quiere irse, se le permitirá irse, y si quiere quedarse, se quedará. La MLS, dice Mateo, volverá a la carga próximamente para intentar convencer a Griezmann de cara al próximo verano. Y es una posibilidad que ya se ha barajado muchas veces. La salida de Griezmann rumbo a Estados Unidos, desde hace ya muchos años Griezmann habla de esta posibilidad, diciendo que, bueno, él siempre ha querido jugar en Estados Unidos ya al final de su carrera. Se aproxima ese final de carrera, ya Griezmann cumple años y la verdad es que creo que es una buena noticia que, bueno, por lo menos todas las partes estén de acuerdo y que si Griezmann quiere, se vaya, y si quiere quedarse, pues al final el Atlético de Madrid también aceptará que se quede. Veremos a ver el año que viene en qué rol, porque también yo creo que esta temporada debería rotar algo más, también se nota algo cansado, así que bueno, esa noticia sobre el futuro de Antoine Griezmann en la MLS, posiblemente ya de cara al verano de 2025, quizás estemos ante la última temporada de Griezmann con el Atlético de Madrid. Se habla mucho de Los Ángeles FC. Vamos con un compañero suyo, tanto en el Atlético como ya ex compañero en la selección, porque el inglés ya no va con Francia. Oye, si vuelve con Francia sería una grandísima noticia, porque demostraría que está a un gran nivel en el Atlético de Madrid. Y es que en Mundo Deportivo, Javi Gómara ha comentado que el inglés está mostrando un nivel muy bueno en los entrenamientos. Esta semana se ha quedado con el resto de sus compañeros no internacionales en el Atlético de Madrid, entrenando. Yo creo que le está sirviendo más o menos como una nueva pretemporada para adaptarse a los conceptos del Cholo Simeone. Y comenta Javi Gómara que no sería de extrañar que el Lenglet debute ante el Valencia el próximo domingo. A mí me parece un escenario bastante razonable, viendo que el Valencia no va a tener demasiada pólvora arriba. Hay que decir que Hugo Duro se ha lesionado, está el tema de Rafa Mir, va a haber rotaciones ahí en ese sentido obligadas para Baraja. Pues supongo que el Atlético de Madrid ahí pues podría intentar probar alguna cosilla, como por ejemplo el Lenglet en ese perfil izquierdo. Veremos a ver, iremos comentando lo que vaya ensayando Simeone, si es que ensaya algo durante esta semana de entrenamientos. Después de ese partido ante el Valencia, hay más encuentros de la Liga, obviamente para el Atlético de Madrid. Y es que la Liga ya ha anunciado oficialmente los horarios de las 3 próximas jornadas posteriores al partido del Valencia. Rayo Atlético de Madrid, jornada 6, el domingo 22 de septiembre a las 9 de la noche. Celta Atlético de Madrid, también fuera, en la jornada 7, el jueves 26 de septiembre a las 9 de la noche. Y el derbi madrileño, Atlético de Madrid-Real Madrid, jornada 8, domingo 29 de septiembre a las 9 de la noche. Como veis, no jugamos bajo el sol, jugamos siempre bajo los focos del Metropolitano o del estadio que toque fuera de casa. Es una situación que cansa, es que ya nos cansamos el año pasado, siempre a las 9, este año tan solo ha habido un partido que se ha jugado por la tarde, que fue el de San Mamés a las 7, el resto o a las 9 o a las 9 y media en este inicio de temporada, y así parece que va a seguir conforme vayan avanzando las jornadas y el calendario. Hay bastante malestar en la afición del Atleti, también en el propio club. De hecho, Pedro Fullana en Carrusel ha informado que el Atlético de Madrid va a elevar una queja por el tema de los horarios, no solo por el tema de jugar siempre a las 9 o 9 y media de la noche, sino también porque veis en pantalla que hay un par de días tan solo de distancia de descanso para el Atlético de Madrid entre el partido del Celta y el partido del Real Madrid. Y es que el Real Madrid va a contar con 48 horas más de descanso, va a contar con 2 días completos más de descanso, porque en esa jornada intersemanal el Madrid juega el martes y, como vemos, el Atlético juega el jueves. Es una situación que ha enfadado bastante al Atlético de Madrid, también a los aficionados, con razón, porque es que no veo el motivo de poner 2 días menos de descanso al Atlético de Madrid. Es que no me entra en la cabeza. Perfectamente podrías haber puesto el partido del Celta el miércoles y no pasa nada. 24 horas de descanso, pues bueno, no pasa nada. Siempre suele haber esa misma distancia de descanso entre un equipo y otro. Pero 2 días enteros me parece muy, muy excesivo, y espero que el Atleti se queje, eso que comentaba Pedro Fullana, y a ver si surge algún efecto. A pesar de todo, del enfado, Enas Picu Díaz ha informado que para ese derbi, Atlético Madrid-Real Madrid,
no quedan entradas ya de aforo general, solo quedan localidades a partir de 450 euros, así que se espera un lleno absoluto para el primer derbi de la temporada en el Metropolitano. Ese enfado, como decimos, también lo ha hecho ver la Comisión Social. Aquí vemos el comunicado oficial de la Comisión Social del Atlético de Madrid. Denuncia sobre todo el horario de los partidos todos los días, todos los fines de semana, perdón, los domingos a las 9 de la noche, y también, obviamente, la distancia de descanso entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid para ese derbi. Veremos a ver si cambia algo. Yo personalmente no espero nada. Yo creo que se va a quedar así como está. Pero es que, sinceramente, es una vergüenza lo que ocurre con el tema horarios para el Atlético de Madrid, con ese descanso más de 48 horas más del Real Madrid para el derbi. A pesar de todo, el Atlético de Madrid sigue siendo uno de los equipos de la liga con más abonados. De hecho, el segundo. Aquí vemos 60.285 abonados con los que parte esta nueva temporada el Atlético de Madrid. Este listado lo ha elaborado Marca, y la verdad es que creo que el Atleti, en cuanto a porcentaje de abonados con el estadio, está de los más altos de los equipos de la liga. El Barça un décimo, sobre todo por las obras del Camp Nou y por estar jugando en Montjuic. Y nada, el Atleti siempre fiel al equipo, vayan bien, vayan mal las cosas, esperemos que vayan bien esta temporada. Y vemos ese listado, más de 60.000 abonados, que son obviamente más de los que terminó, con los que terminó la temporada pasada el Atlético de Madrid, ya sobrepasa esos 60.000. También muchos de estos abonados verán en directo el Mundial de Clubes, aunque no va a ser obviamente en el Metropolitano. Y hay que hablar de este Mundial de Clubes, porque en Marca José Félix Díaz ha dado información sobre la viabilidad de este Mundial de Clubes. Está confirmado para el 2025, para el verano de 2025. Y es que, según informa este periodista, la FIFA está buscando 2.000 millones de euros entre derechos de imagen y derechos comerciales para disipar todas las dudas que están surgiendo sobre la celebración de este Mundial de Clubes. Sobre el pago de 50 millones a cada uno de los equipos que participa, comenta Marca que es irreal, que esto no es así. No se pagan 50 millones de euros a cada uno de los equipos que participan en este Mundial de Clubes, entre ellos el Atlético de Madrid. Esta idea de esos 50 millones iba a ser posible si el torneo si este torneo, el Mundial de Clubes, se hubiese jugado en China, como se preveía hace unos años, hasta que llegó la pandemia y se quebró toda esta idea. En este sentido, la idea es que el reparto del dinero no sea lineal y que los clubes se lleven parte de ese dinero por argumentos deportivo-comerciales, es decir, pues también yo creo por la marca, la imagen de cada uno de los clubes. No es lo mismo ser el Atleti y el Real Madrid en España que equipos de menos entidad. El tema de los grandes jugadores que vayan a disputar este torneo, y yo creo que por ahí pues se va a pagar a cada uno de los equipos. Así que eso de los 50 millones dicen aquí en Marca que no es tan cierto como parecía. Vamos también con algunos rumores de fichajes que ha dejado este mercado de verano, que ya ha terminado, pero también mirando un poco de reojo al futuro, tanto al mercado de invierno como al mercado de verano de 2025. Vemos a Jonathan David en la imagen, y es que Mateo Moretto ha confirmado que Jonathan David, el canadiense, fue uno de los jugadores que más interés despertó en varios equipos. Parecía que el Aston Villa iba a ir a por él de forma seria, pero el acuerdo con el jugador y con el Lille nunca se cerró, y ha metido en la ecuación Mateo Moretto tanto a Atlético de Madrid como a Nápoles y a Roma. Dice que estos tres clubes, más el Aston Villa, preguntaron por Jonathan David, y hay que recordar que Jonathan David queda libre en 2025. En enero, mismamente, en unos pocos meses, puede llegar a un acuerdo con cualquier club, así que si es verdad que el Atlético de Madrid, que lo confirma Mateo, preguntó este mercado de verano por Jonathan David, ¿por qué no se va a interesar de nuevo en estos próximos meses, que además queda libre? Quizás es un nombre a tener en cuenta de cara al próximo verano como agente libre para el Atlético de Madrid, pero también a otros clubes interesados. Por ejemplo, el Inter, la Juve, siempre les ha gustado Jonathan David, así que, como digo, habrá que estar atentos al delantero canadiense. Antes de seguir con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos con más entresijos de una vez que ha terminado el mercado de verano, de esta ventana ya pasada, y es que, como sabéis, lo informamos en el último episodio del mercado de fichajes de este verano, el Atleti preguntó por Amrabat una vez que quería reforzar el centro del campo, y Fabrizio Romano ha hablado un poco de la historia, la intrahistoria que hubo con ese interés del Atlético de Madrid por Amrabat. Dice Fabrizio que Simeone es verdad que llamó a Amrabat varias veces en la última semana del mercado de fichajes,
pero una vez que el Atleti intentaba negociar con la Fiorentina, el club rojiblanco no incluyó una obligación de compra en su oferta de cesión. La Fiorentina sí que quería una obligación de compra. Es ahí cuando aceptó la oferta del Fenerbahce, y Amrabat además también habló con José Mourinho, así que este fichaje que se vuelve a escapar para el Atleti dos temporadas seguidas, 2 veranos seguidos. Recordamos que ya el año pasado, antes de irse al United cedido, el Atleti estuvo muy interesado, según informaron varios medios y periodistas, y este verano ha vuelto a pasar lo mismo, pero se va en este caso el Fenerbahce, aunque ya parece definitivamente con esa obligación de compra tras la cesión. Es entonces cuando el Atlético de Madrid, que veía que no iba a fichar a Amrabat, preguntó por Ismail Yüksek, y esta es una información confirmada por el periodista turco Yagit Sabunkoglu. Dice que el Atlético de Madrid quiso incorporar a Ismail Yüksek, pivote turco del Fenerbahce, como cedido el último día de mercado. El Atleti proponía 3 millones de euros, ofrecía 3 millones de euros por la cesión, pero el Fenerbahce rechazó esta oferta sin posibilidad a dar una segunda reunión. No tengo demasiado visto a este futbolista, Ismail Yüksek. Oye, si lo conocéis podéis dejar en comentarios cómo es, cómo juega. Así que un nombre más que incluir a la larguísima lista de futbolistas por lo que se ha interesado el Atleti este pasado mercado de verano. Oye, veremos a ver si en el futuro vuelve a llamar a la puerta del Fenerbahce por Ismail Yüksek. Y ojo a esto porque lo hemos incluido también en la portada, el nombre de Thomas Partey. Aquí lo vemos con la camiseta del Atlético de Madrid, yo diría que en una de sus mejores temporadas como futbolista profesional, y es que nos fijamos en la información que llega desde Inglaterra, de Mark Bruce, periodista de COF Offside, que es un medio, por cierto, en el que Mateo Moretto, Fabrizio Romano han colaborado alguna que otra vez. Comentan desde ahí que hasta 5 clubes han mostrado interés por Thomas Partey. Termina contrato en 2025, esto es muy importante, y entre esos 5 clubes está, dicen, el Atlético de Madrid, también FC Barcelona, Juventus, Al Hilal y Al Ahly de Arabia Saudí, pero, como digo, termina contrato en 2025, según hemos recordado aquí por la información de diversos periodistas y medios, el Atleti estuvo buscando un centrocampista en la última semana del mercado, y ojo porque no se caliente de nuevo el nombre de Thomas de cara al próximo verano, como agente libre, como hemos comentado antes, el mismo caso con Jonathan David. De momento dicen que Thomas está centrado única y exclusivamente en el Arsenal, pero todo puede cambiar en el próximo verano, sobre todo por eso, porque termina contrato. Así que os lanzo la pregunta desde aquí, para la caja de comentarios, dejadnos vuestra opinión. ¿Daríais la bienvenida a Thomas después de cómo se fue? Recordamos, último día de mercado hace unos años, con las declaraciones que hizo después el padre. Sería raro, sería extraño, pero, oye, como digo, si el Atleti se ha interesado en Thomas, busca centrocampista, el año que viene queda libre, pues es una posibilidad más a tener en cuenta de cara al futuro. Así que dejadnos en comentarios qué pensáis de este posible regreso de Thomas Partey. ¿Lo aceptaríais? ¿No? ¿Creéis que podría ser una buena incorporación? También viendo sus últimos años en el Arsenal, que tampoco han sido del todo buenos. Yo creo que un exfutbolista del Atleti que sí que queremos todos de vuelta, en este caso es Rodri Hernández. Es muy complicado, por no decir prácticamente imposible, que deje el Manchester City siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Para mí, personalmente, debería llevarse el Balón de Oro. Pero hablamos de Rodri en este caso porque ha vuelto a comentar un poco su trayectoria en el Atlético de Madrid. Ha repasado un poco su carrera en general, pero hablando de esa carrera, ha hablado de Simeone y del Atlético de Madrid. Ha sido en una entrevista para The Players Tribune Football, y le preguntaban por esa trayectoria y decía sobre el Atleti: con Diego Simeone aprendí lo que significa ser el malo, ser un poco cabrón en el campo, hacer entradas duras, hacer sufrir al otro equipo durante 90 minutos. Cuando regresé a casa, al Atlético, aprendí lo que significa realmente la competitividad. No es la primera vez, creo, que Rodri se refiere al Atlético de Madrid como su casa. Claro, esto pues puede despertar la ilusión de muchos aficionados con que, no ahora, sino en un futuro quizás algo lejano, Rodri pueda regresar al Atlético de Madrid. Quizás cuando ya esté en su madurez más plena como futbolista, ya en su trayectoria, en su etapa final de su trayectoria, pues pueda regresar al Atlético de Madrid. Es verdad que se está hablando mucho del Real Madrid desde este verano, en los últimos días. Yo no lo termino de ver para el Real Madrid. Yo creo que Rodri sí que es verdad que es del Atlético de Madrid y lo ha dejado claro en estas declaraciones. Volver a casa, dice, así que supongo que habrá que esperarle, a ver si en los próximos años se podré volver a casa con el Atlético de Madrid. Un compañero suyo en la selección, que es Cucurella en el lateral izquierdo, también ha hablado sobre, bueno, qué entrenadores le gustaría tener en su carrera. Y habla entre ellos de Simeone. Vamos a escucharlo directamente en estas palabras que dio para el desmarque. Es que, a ver, te podría decir dos, pero son totalmente diferentes, ¿eh? Bien. Te voy a decir Guardiola, porque al final... Por probar la experiencia de Guardiola. Y creo que es, al final, todo lo que ha conseguido y tal es porque es top.
Y luego tengo a Kovacic ahí, que también me dice pues que juega muy bien y tal. Y luego me gustaría también, quizás el estilo del Cholo me gusta también. Son totalmente diferentes, pero... te pegan los dos. O sea, el Cholo Sí, te pega mucho. no sé, me gustaría también como experiencia, en plan, cómo ver es el día a día, como dicen que son las pretemporadas, que mata a todos y tal, pues no sé. Guardiola y Simeone, ¿eh? Yo quiero recordar que Cucurella interesó al Atlético de Madrid antes de que se marchara a la Premier League, cuando estaba en el Eibar, después en el Getafe sobre todo, y a mí en esa etapa era un futbolista que me encajaba a las mil maravillas en el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, como lateral izquierdo, como, bueno, ahora carrilero, en el Chelsea, en la selección está jugando en línea de 4, pero en el Chelsea está jugando de carrilero, ha llegado incluso a jugar de defensa, pero en el Getafe incluso jugó de extremo, de interior, un poco más avanzado, en un doble lateral con Bordalás, y en ese sentido ahí a mí Cucurella me hubiera encantado para el Atlético de Madrid. Quizás ya es complicado, viendo también el nivel que ha mostrado en la Eurocopa y que se ha revalorizado mucho, aunque su primera temporada en el Chelsea no fue del todo buena, pero también es otro de esos futbolistas que yo creo que encantaría a la gran mayoría de afición del Atlético de Madrid. Pasamos a hablar también del Atlético de Madrid femenino en este caso, porque ya vimos el otro día que cayó en esa previa de Champions ante el Rosenborg y le tocó jugar un partido de tercer y cuarto puesto ante el Rangers, algo para mí incomprensible, pero bueno, lo tomamos como un partido más de pretemporada antes del inicio de la Liga F para el Atleti, y venció en este partido al Rangers 3-0, goles de Jensen, de Sheila Guijarro y de Boe Risa, así que bueno, pues terminar un poco con una sonrisa esta aciaga gira por Reino Unido, por Inglaterra, para jugar esa previa de Champions League, que finalmente no va a disputar oficialmente el Atlético de Madrid la próxima temporada. En cuanto al Atlético de Madrid B, este fin de semana jugó su partido en el Cerro del Espino ante el Antequera y perdió. No está siendo un buen inicio sin duda de temporada para el Atlético de Madrid B. Atleti 0, Antequera 1, así que bueno, fue un partido, por lo que he leído, que no lo pude ver, en el que el Atlético de Madrid, la primera parte no jugó demasiado bien, luego en la segunda mitad se intentó activar un poco, como hemos visto en las últimas 2 jornadas, las primeras de esta primera de Federación. Llegó a salir incluso del banquillo tanto Javi Serrano como Mollejo, que van a contar, también lo confirmó Fernando Torres, para esta temporada en el Atlético de Madrid B, así que, oye, también tiene mucho margen de mejora el Atlético de Madrid en esta primera de Federación. Veremos a ver si lo hace, si mejora en las próximas jornadas, que ya se conocen los horarios. Jornada 5, Atlético de Madrid B, Yeclano, el sábado 21 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Y jornada 6, Fuenlabrada, Atlético de Madrid B, el sábado 28 de septiembre a las 5:30 de la tarde. Por cierto, también hablando de la cantera, también se conoce el horario del primer partido de la Youth League, de la jornada 1 de la Youth League, para el Atlético de Madrid juvenil. Se enfrentará al Leipzig en casa el jueves 19 de septiembre a las 4 de la tarde. Y hablando del juvenil también, ojo a esto porque vemos algunos, todos los dorsales del Villalba, que ya sabéis que es un Atlético de Madrid C, por así decirlo, y vemos a bastantes juveniles que han pasado por la cantera del Atlético de Madrid. Vemos, por ejemplo, a Adrián Corral, que estuvo el año pasado cedido en la cantera del Racing de Santander, a Darío Frey, David Muñoz, Javi Alonso, David Vilán, Adnan Ebensad, que también tiene muy buena pinta y va a jugar esta temporada en el Villalba, Rublico, lateral. Así que, oye, también habrá que estar atentos a este segundo filial del Atlético de Madrid, que por cierto empezó la temporada este fin de semana con empate a 0. Así que, bueno, también desearle mucha suerte a este Villalba, que como digo, será una especie de Atlético de Madrid C. Y seguimos con la cantera porque Fernando Torres el otro día y todo su cuerpo técnico fueron premiados en la gala del Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Madrid. Y con respecto a esto también Torres habló y dio algunas declaraciones también bastante interesantes. El actual entrenador del Atlético de Madrid B quiso agradecer el reconocimiento, dice, por un año muy bonito. Después de 3 temporadas en el juvenil lo cerramos de la mejor manera, muy orgulloso de formar parte de toda esta familia de entrenadores. Hoy es el primer día en el que me doy cuenta de que somos una familia, que pertenezco a un colectivo nuevo. Está siendo un periodo de aprendizaje tremendo, tanto como espectador viendo a mi hijo como en los banquillos entrenando, sabiendo la dificultad que tiene esta profesión y lo bonita que es. Sobre esta nueva aventura en primera federación con el Atlético de Madrid B, dice Torres, vamos dando buenos pasos, firmes, y como decía antes, aprendiendo mucho cada día, entrenando con los chicos, viendo partidos de infantiles, de cadetes, siempre aprendes algo. Antes como futbolista acababas el entrenamiento y te ibas a casa hasta el día siguiente. Ahora entiendo lo que es estar 24 horas pensando en fútbol todo el tiempo y con la mente perdida con tus cosas. Te dicen ¿dónde estás? Y yo digo pensando en fútbol. Y sobre un futuro quizás en el primer equipo del Atlético de Madrid, sustituyendo a Simeone, dice Fernando Torres,
tenemos al mejor entrenador que podemos tener en el Atlético de Madrid. Nosotros estamos muy felices de poder pertenecer al club, de estar en el club, de haber pasado por muchas y diferentes etapas. Primero como jugador de cantera, conseguí llegar al primer equipo, tuve que salir, volví y he visto grandes entrenadores y repito, que tenemos al mejor, aprendiendo de lo que es el día a día, disfrutando también mucho viendo a jugadores como Pablo Barrios, que lo tuvimos hace unos años, asentado en el primer equipo, campeón olímpico y jugador muy importante. Ese es nuestro trabajo en la cantera, que haya mucho más Pablo Barrios en el futuro. Así que Torres deja clara también su posición, porque siempre creo que desde que llegó Torres a la cantera del Atlético como entrenador, ha estado este rum por parte de muchos, también de los medios de comunicación, de que, oye, podría ser el próximo entrenador del Atleti después de Simeone. Y Torres yo creo que siempre ha dejado clara su posición, primero como entrenador del juvenil, después como entrenador ahora del Atlético de Madrid B, así que bueno, eso ya se verá, ya habrá tiempo de verlo, porque es verdad, como dice Fernando Torres, que Simeone es el mejor entrenador posible actualmente para el Atlético de Madrid. Hablando de exdelanteros históricos del Atleti, como es Fernando Torres, también hay que hablar de Luis Suárez, y es que el otro día, en ese partido de Uruguay, el viernes, fue su último encuentro con la selección, se despidió después del partido, y vemos esta imagen espectacular, Diego Godín, Diego Forlán, en esa despedida de Luis Suárez tras el partido. Creo que vemos también a Diego Lugano, su compañero en la selección. Imagen muy atlética, sin duda, que nos gusta ver a todos. Y bueno, de hecho el Atleti se despidió de Luis Suárez también en su cuenta de Twitter y Luis Suárez respondió a ese tweet. Y también contó con un vídeo de Diego Pablo Simeone en el que también se despide de Luis Suárez. Vamos a escucharlo directamente. Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy contento de acompañarte en un día tan importante como hoy. Tu despedida en la selección uruguaya. La verdad que sos un referente, sos una leyenda absoluta de tu país, agradecido siempre de todo el trabajo que pudimos tener cuando estuvimos juntos, siempre un grandísimo recuerdo, desde el respeto, el trabajo, el goleador. La verdad que gracias a vos pudimos salir campeones y nada, te mando un abrazo muy fuerte, disfrutalo, le diste todo a tu selección, te mereces este reconocimiento que te están haciendo. Y te mando un abrazo muy fuerte. Hola Luis, ¿cómo? Ahí teníamos a Simeone en ese vídeo que envió a Telemundo. Así que, oye, despedida por todo lo alto de Luis Suárez. Todos en el Atleti le recordamos con una gran imagen, como uno de los principales protagonistas de esa liga de 2021. Como dice el propio Simeone, gracias a vos salimos campeones. Así que nada, pues toda la suerte del mundo en este final de carrera de Luis Suárez. Una vez que haya dejado la selección, yo creo que ya le queda poquito de carrera. Y bueno, también alegrarnos porque Luis Suárez formó parte de ese Atlético de Madrid, de la delantera del Atlético de Madrid. Así que eso, mucha suerte en lo que le quede a Luis Suárez. Y también hablando de exdelanteros del Atleti, aunque este no dejó tan buen recuerdo, aunque bueno, hizo buenos partidos, sobre todo ese del Inter el año pasado, es Memphis Depay. Y es que vemos también la imagen a la derecha del Here We Go que ya ha dado Fabrizio Romano a su fichaje por Corinthians. Ya tiene un acuerdo con el club brasileño hasta 2026, una información que también han confirmado otros periodistas como César Luis Merlo desde Argentina, Enge Globo también desde Brasil, Mateo Moreto, y en relevo Marcos Durán ha dado más detalles de este traspaso. Memphis, como agente libre, llega a Corinthians y va a cobrar 5 millones de euros al año, hasta 2026, como decía Fabrizio Romano. Además va a haber un patrocinador que va a pagar la mitad de esa operación, y Memphis que deja el fútbol europeo, se marcha, parece, a Corinthians. No es oficial aún, creo, a la hora en la que estoy grabando este vídeo, pero se va a hacer oficial en las próximas horas. Con Memphis al final se va confirmando esa teoría que yo creo que muchos teníamos, de que el Atlético de Madrid no tenía una grandísima plantilla la temporada pasada y que también hubo bastante mérito de llegar tan lejos en Champions, por ejemplo, en Copa del Rey. Es verdad que en Liga se tropieza, pero con esta plantilla en la que, por ejemplo, Memphis ha marchado a Corinthians, a Brasil, Mario Hermoso es verdad que ha terminado en la Roma, pero ha estado hasta el último día también pensando en salir rumbo a Arabia Saudí o a Turquía, Savic al Trabzonspor, Gabriel Paulista al Besiktas, jugadores que se marchan a ligas menores, y al final son todos jugadores que estaban en plantilla en el Atlético de Madrid la temporada pasada. Así que, bueno, también se confirma un poco esa teoría de la que hablaba antes. Ya cuando sea oficial este fichaje de Memphis por el Corinthians, pues ya lo comentaremos también en un episodio del Informativo Colchonero para despedirnos ya del todo de Memphis Depay, como hicimos en su día con Mario Hermoso rumbo a la Roma. Y en este caso vamos a cerrar este episodio tercero del Informativo Colchonero con los nominados al jugador 5 estrellas del Atleti en este mes de agosto. Ya sabéis que se vota a través de Twitter, de la cuenta de Mau, Fútbol Mau, a través de retweets y de me gustas, cuál es para vosotros el mejor futbolista del Atleti en este mes de agosto. Los nominados son Marcos Llorente, Reinildo, Jiménez, Lenormand y Ángel Correa.
Yo lo tengo bastante claro, y es verdad que los otros 4 futbolistas también han hecho méritos para estar ahí y para por hacer un buen mes de agosto en el Atlético de Madrid. Pero para mí clarísimamente se lo lleva de calle Marcos Llorente. Me ha parecido el mejor jugador de este Atlético de Madrid, el más regular, el más pues importante para el Atleti, más decisivo, 2 goles y una asistencia, creo que ha dado en 4, perdón. Y es que por nivel de forma, estado físico, es que Llorente creo que ha sido por mucho nivel el mejor jugador del mes del Atlético de Madrid, sin desmerecer, como digo, al resto de futbolistas que han estado muy bien. Jiménez con un grandísimo partido en San Mamés, que cada vez que está sano se nota muchísimo. Lenormand ha empezado muy bien y, como he dicho también en otras ocasiones, me parece el fichaje que mejor se ha adaptado y más rápido al Atlético de Madrid. Reinildo, que va volviendo poco a poco a su nivel y lo está demostrando. En defensa, esos 3. También Ángel Correa, que fue importantísimo y vital en la victoria de San Mamés. Así que, bueno, para mí es Marcos Llorente. Creo que va a salir Marcos Llorente. De hecho, viendo un poco las votaciones que están dándose en estas últimas horas. Así que nada, votad y también dejadnos en comentarios a quién votaréis o a quién votáis o a quién preferís que se lleve este premio de jugador 5 estrellas del mes de agosto. Con estas nominaciones cerramos este episodio 3 del Informativo Colchonero. Este tercer episodio cargado de noticias, bastantes noticias ha habido, creo, en este fin de semana. Yo no me esperaba tantas, la verdad, porque había que hablar sobre todo de la lesión de Pablo Barrios, que le va a tener fuera 3 semanas, también las molestias que tienen tanto Black como Musso, aunque según marca hay cierto optimismo en el Atlético de Madrid. Lo de Griezmann y su futuro, que parece que va a decidir él. Si quiere irse, se irá, y si quiere quedarse, se quedará en el Atlético de Madrid. El Atlético no va a poner ningún problema. Y también sobre fichajes, algunos entresijos del mercado de verano que ya ha pasado, lo de Amrabat, por ejemplo, y también interés en el regreso de Thomas Partey, en el fichaje de Jonathan David. Los dos terminan contrato en 2025, podrían llegar como agentes libres, así que son 2 nombres que apuntar para, bueno, los próximos meses como intereses del Atlético de Madrid. Así que nada, aquí cerramos este tercer episodio del Informativo Colchonero. Muchas gracias a todos por haberlo visto. Esta semana se vendrán también más vídeos, también volverá la previa, en este caso del Atleti Valencia el sábado. El domingo veremos a ver cómo es el análisis, porque otra vez que vuelve a ser el partido a las 9 de la noche. Así que nada, muchas gracias, como digo, por ver este vídeo, y para la gente que nos veis en YouTube, sobre todo, también en iVoox, pues nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este tercer episodio del Informativo Colchonero. ¿Qué opináis sobre todo de lo de Barrios? ¿Creéis que es una baja muy sensible para el Atleti? ¿Creéis que Musso o Black llegarán al partido del Valencia? También, ¿qué opináis sobre esa posible salida de Antoine Griezmann, el regreso sobre todo de Thomas, el fichaje de Jonathan David, el tema del horario también importante? Y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.